Nuestro siguiente ponente, Fernando Botella, acércate, Fernando. Fernando Botella es doctor en Ciencias Biológicas y máster en Dirección y Administración de Empresas, experto en talento, liderazgo, innovación y transformación de las organizaciones. Ocupó durante más de 20 años diferentes puestos directivos en la industria farmacéutica. Hoy dirige su propia compañía, Think and Action. Autor de varios libros y autor frecuente de artículos en medios como El País y El Mundo y otros periódicos de tirada nacional. Su ponencia versará sobre la importancia del pensamiento disruptivo en la sociedad 4.0, en un entorno donde el pasado ya no es continuidad del futuro. Necesitamos pensar de una forma diferente. Muy bien, muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todos vosotros. Gracias a Transvision por haberme invitado y a mi querido José Luis, que está por ahí, que además tuve la suerte de que me prologara el último libro, el de Bienvenidos a la Revolución 4.0. Un placer enorme estar con vosotros. Hace 25 siglos, 2400 años, un filósofo llamado Platón ya decía algo muy interesante cada vez que se subía a su ágora para hablar a sus discípulos todos los días, le hablase de lo que le hablase. Le decía siempre, el final tráelo al principio. Y eso es lo que voy a pretender yo en esta ponencia cortísima, voy a usar poco tiempo, Fer, que quiero compartir con ustedes. El final tráelo al principio. En este mundo que está evolucionando y que está evolucionando tecnológicamente, no solo biológicamente, hay un principio básico que tenemos que comprender y que ha demostrado ya incluso las matemáticas. Y este principio es el que quiero demostrar en esta corta ponencia. El principio es el siguiente: el futuro no es continuidad del pasado. Y este principio cambia todo. Cambia todo lo que entendemos en relación a la tecnología y a la evolución de la tecnología. Ahí lo vemos más claramente en el día a día, pero cambia también en relación al talento humano, cambia también la forma de entender la progresión de la vida. No hemos entendido esto hasta ahora, o no lo hemos entendido bien por una razón. La tecnología nos lo está permitiendo, pero la razón fundamental es que vivimos pocos años. Vivimos 86 años, 87 de media, y no nos lo permite matemáticamente, desde el punto de vista de los datos, entenderlo. Yo voy a intentar traerles las razones, y algunas en las que he tenido la suerte de participar en algunos estudios mundiales, para ver un poquito por qué esto ocurre y por qué el futuro nunca fue, pero ahora lo sabemos, continuidad del pasado. Claro, la mala noticia es que todo lo que construimos nosotros en términos de futuro, el ponente anterior hablaba de política, es exactamente igual, lo entendemos con términos del pasado. Y entonces, al entenderlo con términos de pasado, es que no comprendemos bien, el ser humano todavía no comprende bien, por mucho que haya hablado de ello durante muchísimo tiempo, el fenómeno evolutivo, lo que la evolución significa. Miren, el pensamiento disruptivo, que es la ponencia que yo voy a defender, intenta de alguna forma hacer que con una nueva forma de pensar el ser humano salgamos del pensamiento deductivo, ese que llamamos la razón, y pasemos a un pensamiento mucho más basado en la creatividad y en lo que tiene que ver con visualizar la realidad de una manera desacostumbrada. Esto es lo que no sabemos. Lo que no nos han enseñado desde pequeñitos es a visualizar la realidad de una manera desacostumbrada. Por eso no entendemos muchas veces qué significa vivir la vida exponencialmente y por qué la evolución, y mucho se va a hablar aquí seguramente en todo este congreso de Transvision, tiene que ver con entender el crecimiento y el desarrollo humano desde una posición exponencial. Este es un poco lo que quiero demostrarles. Hace unos años aparece una nueva palabra que todavía no está ni siquiera recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es el caordismo. Cuando empieza a descubrirse el caordismo, las cosas empiezan a ser un poco diferentes. ¿Qué es el caórdico? ¿Qué es el caordismo? Es un entorno en el que todo tiende al caos, pero que todo busca, a su vez, que tiende al caos, la seguridad y el orden. Algo que parece bastante ilógico, aunque la ciencia ya lo ha demostrado durante mucho tiempo. El principio de incertidumbre de Heisenberg, para los que en la sala sean más científicos, ya hablaba de ello. La segunda ley de la termodinámica, que llamábamos entropía, también hablaba de ello. En el fondo, lo que venía a decirnos todas esas leyes de toda la ciencia es que donde hay caos, pero al mismo tiempo alrededor del caos se busca el orden. Esto es lo que hace la energía fundamentalmente. ¿Qué ha pasado en todo este periodo de tiempo? Ha pasado algo fundamental. Miren, hace unos años, en el 2012, empezó un estudio científico que lo dirige y lo empezó la profesora Sarah Stein, de la Universidad de Stanford, de la D-School, la Design School. Se llama Design School, pero está formada por ingenieros, científicos de todo tipo, biólogos, antropólogos. Yo tuve la suerte de ser uno de los españoles que participaba en recoger datos a través de una escuela de negocios de este país, muy conocida,
de recoger información para participar en este estudio. Es un estudio metaanalítico matemático que lo que pretende, si ustedes saben en qué consiste el concepto del metaanálisis, es en analizar datos del pasado y comparar con datos del presente, y lo que hace es estudiar de alguna forma cómo ha sido la evolución del talento humano a través de la evolución humana desde el principio de la humanidad, desde la edad de la piedra, hasta el momento actual, haciendo una diferencia con la última década, 12-22. Esto es lo importante, 12-22. Bueno, de alguna forma se sabe, de forma intuitiva, que conforme ha ido evolucionando la humanidad, lo que ha ido evolucionando es el talento y la velocidad con la que el talento se desarrolla. La tecnología además nos lo demuestra todos los días. No hace falta más que ir a comprar un ordenador, volver a casa y darnos cuenta que el ordenador que hemos comprado se ha quedado viejo. Esta llamada ley de Moore y muchas leyes que hay, aquellos de ustedes que saben mucho de esto de tecnología y de desarrollo, ¿no? Pero la realidad es que nunca lo habíamos pensado en términos de la propia evolución humana, biológica, ni tampoco en términos del desarrollo del talento, que es donde más quiero poner foco yo en la presentación. Sarah Stein hizo una primera publicación con todos los autores, es un primer paper que aparece en el año 2015, donde ya viene a demostrar matemáticamente hablando con ese modelo de metaanálisis, que hoy no tengo tiempo aquí obviamente para entrar en profundidad, viene a demostrar que el 90% de todo el conocimiento humano se ha producido en esta década y se está produciendo en esta década, en la década 12-22. Es verdad que cuando termine todo el estudio se puede modificar el resultado. Por allá por el año 23-24, cuando se publique el endpoint del estudio, es previsible que el último paper de publicación, en vez de quedar en un 90%, quede en un 75, en un 80, no lo sabemos, o quizás en un 95. Lo que parece que está bien claro es que universidades como la Singularity y algunos profesores que están trabajando allí, algunos que se nombrarán seguramente en diferentes ponencias aquí, ya han demostrado que la tecnología exponencial está haciendo que esto vaya a una velocidad tan de vértigo como que los últimos 20 años van a suponer, en términos de evolución tecnológica en este caso, tanto como los últimos 200 siglos, es decir, 20.000 años. Con lo cual, en la tecnología ya lo sabíamos y siempre lo hemos sabido, pero en el desarrollo de evolución biológica y de evolución del talento humano no estaba demostrado. Parece que hay ya muchos estudios que empiezan a demostrar esto. A mí me gusta pintarlo de una forma muy sencilla. La evolución humana, biológica y también la del talento es exponencial igual que la tecnología. Si viéramos una curva de evolución tecnológica, todo el mundo comprendería esta curva. Sin embargo, cuando pensamos en términos de talento y cuando pensamos en términos de evolución biológica, entendemos la vida así, como si fuera una recta. Como si algo fuera un punto que depende del punto siguiente. Pero la realidad es que en términos de talento y en términos de biología, solamente hace falta observar cómo se comporta una célula. La vida no es así, la vida es exponencial. ¿Qué significa que es exponencial? Significa que un punto que va después del otro no es continuidad necesaria y obligatoria de todo lo que pasó antes. Dicho de una forma muy sencilla, diríamos, como antes también presentó José Luis al principio del evento, diríamos que el futuro no es continuidad del pasado. Pero además no es continuidad del pasado, incluso demostrado matemáticamente. ¿Qué ocurre además? Y por eso sufrimos muchas veces incertidumbre, lo pasamos mal las sociedades, también los organismos, también cuando se acerca el final de la vida, que hay un momento, la X es el tiempo, hay un momento T en donde matemáticamente diríamos que entendiendo la vida como una línea, nos quedamos por debajo de curva. Un matemático diría, se ha quedado usted debajo de curva. ¿Qué significa que con talento, con evolución humana nos quedamos por debajo de curva? Que nos quedamos fuera de la realidad presente en ese momento. Esto que estoy contando de forma así, como si fueran mensajes muy rápidos porque no tengo más tiempo, es muy demostrable con cualquier desarrollo de cualquier individuo, evolutivamente hablando, o también del talento, que es lo que nos debería de importar mucho más, yo creo, en esta ponencia y en este congreso. Dicho de otra forma, nunca antes, y se ha visto en la política y se seguirá hace un ratito y se seguirá viendo en cantidad de zonas del desarrollo humano, nunca antes el talento se había desarrollado con tanta velocidad, porque nunca antes la inteligencia humana y la inteligencia artificial, talento y tecnología, las dos T's, yo me gustaría poner una tercera T, que es la T de tiempo, nunca estuvieron tan juntas como están ahora, nunca estuvieron tan cercanas como están ahora. ¿Esto qué hace? Esto saca muchas conclusiones detrás, ¿no? Por ejemplo, yo voy a contarles solo una, que se ha dado en llamar el dataísmo, y que de alguna forma tenía que ver mucho también con lo que veíamos en términos políticos en el ponente anterior. Miren usted, casi todo tiene que ver con datos. Pero ¿qué pasaba antes, hasta hace poco tiempo? Déjenme que les haga una pequeña representación. Yo tenía muchos datos, con esos datos los podía gestionar, al gestionarlos tenía información, y con la gestión de la información generaba conocimiento, que no es lo mismo, ¿eh? Y cuando genero conocimiento puedo decir que soy sabio, sé de algo. Pero ¿saben lo que pasa?
que yo sé de algo porque tengo conocimientos y soy capaz de manejar la información porque muevo muy bien los datos, pero cuando no puedo acceder a todos los datos se me escapan, son incontrolables, cuando el cerebro humano, por la propia evolución humana, una máquina que pesa aproximadamente 1,4 kg, ya no es capaz de ir a tanta velocidad, ni de almacenar, ni de gestionar toda esa información en términos de datos, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no puedo manejar los datos, me falta información, la información no es perfecta ni es la adecuada para tomar decisiones, eso me permite ahora que ya no pueda gestionar el conocimiento adecuadamente y por lo tanto dejo de ser sabio. Dejo de tener sabiduría y conocimiento sobre las cosas. Es muy interesante porque ese es el momento en el que aparece la inteligencia artificial, aparece la robótica y aparece el transhumanismo, porque es en el momento donde empieza la sociedad a encontrar nuevas formas de evolucionar, donde ya no solamente hay una evolución biológica, sino hay una evolución tecnológica, y es donde en ese momento se produce un bajo curva. Si se ha entendido la exponencialidad de antes, socialmente nos hemos quedado bajo curva, y es el momento también donde se va a producir una nueva evolución que está por llegar y que seguramente va a ir por delante de lo que hasta ahora conocíamos. Voy a explicarlo desde otro punto de vista mucho más sencillo si cabe. Siempre se ha pensado que la evolución tenía que ver con la adaptación, pero no es cierto, o no es cierto del todo. Darwin explicó clarísimamente que son las especies, ¿verdad?, que mejores se adaptan, las únicas que sobreviven. Todos ustedes conocen el principio de evolución darwiniano. No son las más grandes, ni las más fuertes, ni las más inteligentes. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que al lado de Darwin había otro señor también biólogo muy conocido de la época llamado Lamarck. Y Lamarck decía, bueno, señor Darwin, usted tiene mucha razón en lo que está pasando y lo que está diciendo, pero también es verdad que las especies que hacen cosas diferentes también sobreviven. ¿Por qué? Y se planteaban por qué ocurría esto. Y esto se explica de una forma muy sencilla. Quizás no sea solamente la adaptación la responsable de la sobrevivencia, de la supervivencia. Fíjense, había muchos giráfidos en ese momento. Solamente una jirafa, uno de los giráfidos, que es la jirafa, sobrevivió. ¿Por qué? Porque los giráfidos, cuando dejaron de poder comer, donde estaban, muchos de ellos, no solamente el que ahora conocemos como jirafa, que es el único giráfido que tenemos vivo, ¿no?, en la actualidad, esos giráfidos, ¿qué hacían? Fueron a comer a otros sitios, se adaptaron, se adaptaron territorialmente y comieron en otros sitios. Pero hubo una especie, la jirafa, que empezó a comer y a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Desarrolló unas estructuras, en este caso el cuello, que después de tantos siglos consiguió permanecer. ¿Dónde está la diferencia entre la adaptación y la disrupción? La diferencia fundamental entre la evolución entendida solamente como adaptación o como disrupción está en que el individuo, en ese caso un animal, en este caso el ser humano, otro animal, empieza a visualizar la realidad de una manera desacostumbrada. Esta es la gran diferencia. Cuando algo queda bajo curva, si lo unimos con el primer pensamiento que les compartí, el ser humano y cualquier individuo empieza a visualizar la realidad de una manera desacostumbrada. Y en ese momento, si además tiene lo que ahora tenemos, que es la tecnología, al servicio de nosotros, es cuando la sociedad cambia. Es cuando algo empieza a suceder. Es cuando el pensamiento disruptivo empieza a hacer que la imaginación vuelva a tener de nuevo un papel desbordante. Esto lo pongo porque me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes levanten el brazo, no lo digan, simplemente ven en la foto un caballo? ¿Pueden levantar el brazo los que vean, por favor, en la foto un caballo? Hay dos, de momento, en una sala de unas 30 personas. ¿Cuáles de ustedes ven en la foto un caballo? Todavía no hay nadie más. Pero claro, yo cuando era pequeño, no sé si les pasaba a algunos de ustedes, cogía una caja de zapatos y pensaba que tenía un coche de bomberos. Y cogía una tablita de madera y creía que tenía un rifle. Y cogía una escoba y creía que tenía un... Ya la están viendo, ¿verdad? Ahora sí están viendo el caballo, ¿verdad? Probablemente todos ya ven el caballo. El tema es que en un momento en que la sociedad se queda bajo curva, el ser humano se queda bajo curva y además tiene a su servicio toda la tecnología, es el momento donde tiene que volver a desarrollar una actividad que es más humana que nunca. Y por eso es transhumanismo. No es el futuro de la tecnología. El futuro es de las personas en el centro de todo, haciendo y sacando el mayor partido de la tecnología. El transhumanismo no está fuera del humanismo. El transhumanismo no es un mundo de máquinas. El transhumanismo es un grado nuevo de desarrollo y de evolución relacionada con una nueva forma, imaginativamente, que de ahí va a aparecer, de entender la sociedad y las relaciones sociales. ¿Y todo esto para qué? Pues miren, todo esto para una cosa que se puede demostrar con una ecuación muy sencilla, una relación matemática más que una ecuación, y que viene un poco a decir cosas que se han dicho aquí ya y que ahora les intentaré decir. El mundo de la intermediación está olvidándose y cada vez va a ser, el intermediario va a desaparecer socialmente. ¿Qué significa? Amazon lo está demostrando, ¿verdad? Facebook lo está demostrando, incluso las redes sociales, ¿no?
pero desde luego va a ocurrir en la política y va a ocurrir en todos los sistemas. ¿Por qué? Porque se va a perder el sentido de propiedad. ¿Por qué? Porque las relaciones van a ser de inteligencia conectiva. ¿Qué significa? Distribuida. Todas estas cosas que estamos diciendo. Y como no tenía mucho tiempo de hacerlo así, en plan explicar punto a punto, he traído esta relación matemática que lo explica claramente. En el numerador, en la parte de arriba, lo que vemos es que la velocidad de cambio exterior tiene que ser siempre menor que la velocidad de cambio interior, que es la de cada uno de nosotros. Cuando la velocidad de cambio exterior es superior a la velocidad de cambio de cada uno de nosotros, nos vamos quedando bajo curva. ¿Y eso qué significa? Empezamos a sufrir, empezamos a pasarlo mal. Pero saben, les voy a dejar una buena noticia antes de terminar. ¿Saben ustedes a qué corresponde esta velocidad? Que por cierto es una velocidad de vértigo, 29,8 kilómetros por segundo. ¿Alguien de la sala sabe qué velocidad es 29,8 kilómetros por segundo? Lo que estaremos todos de acuerdo es que es de vértigo, ¿verdad? ¿Lo sabe alguien? El sonido no. ¿Cómo? No, es la velocidad con la que en estos momentos la Tierra está girando alrededor del Sol. Fíjense ustedes, desde que nos hemos empezado aquí, que hace una hora más o menos, hora y algo, ¿sí?, hemos recorrido cientos de miles de kilómetros. Si hubiéramos levantado en esta sala los brazos así, hubiéramos estado saludando al universo. Ahora, también todos ustedes saben una cosa, que no nos hemos movido de aquí. No lo hemos sentido, no lo hemos notado. ¿Cuál es la buena noticia? Que todo esto que va a pasar en este congreso, que todos estos mensajes que estamos lanzando, van a llegar como la velocidad de la Tierra girando alrededor del Sol. A una velocidad de vértigo, pero no lo vamos ni a notar. Va a ir entrando poquito a poquito. ¿Saben por qué? Porque siempre fue así. Lo natural es lo incierto. Ya lo decía hasta Kant. Decía, si al final la inteligencia humana de los individuos se mide ¿por qué? Por la capacidad de gestionar la incertidumbre. Lo normal es comprender esto, que la estabilidad es una ilusión, es falsa, no es cierta. Así que no lo olviden. Nunca ya sigamos pensando que el futuro es dependiente del pasado, porque no lo es. Nosotros debemos estar en el cambio que deseamos en el mundo, lo decía Gandhi, y desde luego a partir de ahí seguramente las cosas irán mucho mejor. No olviden esto, un día sin risa y sin amor es un día perdido. Muchas gracias.